Muy buenos días a todos. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero, ¿cómo están? Bien, muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Vamos a mirar entonces de la parte de nutrición, ¿listo? En este caso, como estamos trabajando con plantas, vamos a ver la parte de nutrición vegetal. Por favor, me dicen si está cambiando. Sí, señor. Listo, ok. Entonces, como la planta es un ser vivo, todos los seres vivos necesitan para cumplir con sus funciones vitales, ¿sí? Que son nacer, crecer, reproducirse y morir, necesita nutrirse. La planta también cumple todas esas funciones, nace, crece, se reproduce y muere. Y de una parte, las plantas, por ser autótrofas, es decir, elaboran su propio alimento, ¿cómo lo hace? Todos sabemos que lo hace a través de la fotosíntesis y para ese proceso de fotosíntesis necesita la energía solar. Entonces, con la energía solar, la planta con otros compuestos elabora su alimento. Entonces, a través de el oxígeno, el gas carbónico y las sales minerales que están en el suelo, que las toma a través de las raíces, te nutre y cumple todas esas funciones. La planta siempre está funcionando, ¿listo? Las plantas nunca dejan de hacer sus procesos. Entonces, en el día, con el sol, absorbe el CO2, ¿listo? Para cumplir el proceso de fotosíntesis, elaborar sus alimentos y bota oxígeno, ¿listo? En menor cantidad también en la mañana toma oxígeno y bota gas carbónico, pero en la noche ocurre el proceso de respiración y bota CO2, ¿listo? Es por eso que a veces dicen que no es conveniente tener plantas dentro de las habitaciones, pero pues las cantidades que bota de CO2 son mínimas. Y para eso también utiliza los elementos que están en el suelo, en la solución del suelo, para cumplir esas funciones. Y, muy importante, que haya agua. ¿Listo? ¿Qué criterios de esencialidad se cumple para que esos elementos sean esenciales en una planta? Entonces, en 1939, unos investigadores como Arnold y Stout determinaron esa esencialidad, ¿no? Entonces, ellos determinaron 3 reglas. Un elemento es esencial si la deficiencia del elemento impide que la planta complete su ciclo. Ahora, la regla número 2, no se puede reemplazar por otro elemento con propiedades similares. Y 3, participa directamente en el metabolismo de la planta. Entonces podríamos decir que en resumen, un elemento es esencial si la planta lo requiere para su crecimiento normal y completar su ciclo de vida. ¿Cuáles son los elementos nutrientes del suelo? Entonces aquí los vamos a dividir en 2. Los macronutrientes
y los micronutrientes. ¿Por qué se llama macro? Porque la planta los toma en grandes cantidades, ¿no? Dentro de de estos macronutrientes, ¿sí? Los podemos dividir en elementos mayores y elementos secundarios. ¿Cuáles son los mayores? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y los secundarios, calcio, magnesio y azufre. Los micronutrientes están hierro, zinc, manganeso, boro, cobre, molibdeno, cloro y silicio. Listo, continuemos. Qué pena. Listo, ingeniero, no se preocupe. Muchas gracias. Listo. Aquí podemos ver la composición aproximadamente de un tejido vegetal. Entonces, aparte de los elementos que habíamos nombrado, que no nombramos, que igual la planta utiliza carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Listo. La mayor cantidad que utiliza una planta es carbono, oxígeno, listo, hidrógeno, que podríamos decir que son gratis. Los toma del aire y del agua, listo, y en menor cantidad está nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, azufre y los elementos menores. Ahí podemos mirar las cantidades que las toma. Pero por ser esas cantidades tan pequeñas, muchas veces determina la productividad del cultivo, ¿listo? No quiere decir que porque la requiera en cantidades pequeñas, no se las vamos a suministrar a la planta. Hay un determinante, ¿sí?, que se llama el mínimo de Liebig, que esto quiere decir que si un elemento, cualquiera de ellos, no está presente o está presente en mínimas cantidades, ese elemento va a determinar la producción del cultivo. En este caso estamos mirando que el potasio es el que está determinando la producción del cultivo, es decir, que si el potasio está en mínimas cantidades, por más que apliquemos grandes cantidades de los otros elementos, la planta no va a producir. Entonces, por eso, como les decía ayer, es importante tener en cuenta el análisis de suelo para poder mirar qué elementos están faltos en el suelo y poderlos suministrar por fertilización. Esta fertilización la podemos hacer tanto edáfica, es decir, al suelo, como foliar. Siempre vamos a mirar en nuestros cultivos las deficiencias nutricionales. Entonces, nosotros siempre a nuestra planta la dividimos en tres. Esas tres partes las llamamos tercios. Entonces vamos a mirar que en el tercio superior, o sea, en las hojas jóvenes, siempre vamos a determinar las deficiencias de elementos menores y algunos secundarios. En este caso, calcio, azufre, boro, hierro, manganeso, cobre y zinc. Y por el contrario, en el tercio inferior de la planta, o sea, las hojas viejas o adultas, vamos a determinar las deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno. Entonces, comencemos. ¿Cuál es la función de los elementos en las plantas? El nitrógeno. Entonces, cuando nosotros aplicamos nitrógenos a nuestras plantas,
vamos a mirar que el crecimiento es rápido, ¿listo? También favorece la síntesis de clorofila, aminoácidos, proteínas, en algunas plantas, vitaminas y otras sustancias como la cafeína. Entonces, el nitrógeno está presente en muchas sustancias que las plantas producen o necesitan. Cuando hay deficiencia de nitrógeno en las plantas, vamos a mirar un amarillamiento general, ¿sí? El crecimiento se detiene y se pierde ese color. Entonces vamos a mirar que ese color verde se pierde y se va volviendo un color verde claro. Y debemos tener en cuenta que siempre es general. ¿Listo? Aquí podemos ver en maíz deficiencia de nitrógeno en diferentes estados. Y si nosotros no hacemos aplicaciones o no hacemos la corrección de el nitrógeno, disminuye mucho la opción o puede llegar a morir el cultivo. ¿Qué hacemos para remediar esto? Entonces podemos hacer una fertilización. Si queremos mirar una acción rápida, podemos aplicar el nitrógeno en forma de nitratos, el nitrato de amonio, nitrato de potasio o nitrato de calcio. También podemos hacer aplicaciones con urea y con abonos orgánicos, como el compost, el humus, ¿sí? En cuestión de los abonos orgánicos, el nitrógeno se va liberando a medida que se van descomponiendo estos productos. Cuando hay exceso de nitrógeno, ¿sí?, el estado vegetativo se prolonga y retrasa el ciclo reproductivo. Entonces, debemos tener en cuenta en qué momento debemos aplicar nitrógeno. Por lo general, aunque lo requiere durante todo el ciclo del cultivo las plantas, pero la mayor cantidad se la aplicamos siempre en estado vegetativo. Entonces vamos a mirar que el exceso de nitrógeno produce un crecimiento exagerado y color verde intenso. Los tejidos están tiernos y esto vuelve propensa a la planta al ataque de plagas y enfermedades, algo que se llama el baneamiento de las plantas. La floración se vuelve escasa y a ver, ¿sí?, las flores no cumplen todo el proceso, entonces quedan flores incompletas, pueden no tener estambres o pistilos y se presenta caída prematura de flores y frutos, o los frutos pueden tener un color anormal. En los frutales, como les decía también ayer, y puede suprimir la absorción de fósforo, potasio, cobre y otros elementos. Muchas plantas fijan nitrógeno, y más que todo las leñosas, porque hacen simbiosis con una bacteria del género Rhizobium. Entonces, estas plantas forman unos nódulos en las raíces
Y esos nódulos son los nódulos que tienen nitrógeno. Únicamente en leguminosas, ¿listo? Leguminosas como frijol, lenteja, soya. Únicamente vamos a mirar esos nódulos en esas plantas. Por eso muchas veces cuando nosotros retiramos plantas que no sean leguminosas del suelo y tienen especies de nódulos en las raíces, no son nódulos simbióticos, sino puede ser problemas de nemátodos, ¿no es cierto? Pues las únicas plantas que fijan nitrógeno son las leguminosas. El fósforo. El fósforo cumple unas funciones como estimular el crecimiento de raíces, forma parte de ácidos nucleicos, favorece o determina el número de semillas en las plantas y participa en la fotosíntesis y la respiración. ¿Cómo se presenta la deficiencia de fósforo? Hay un crecimiento lento, se disminuye la producción, los frutos se quedan pequeños y las raíces también detienen su crecimiento. Hay algo muy importante, que la deficiencia de fósforo, las hojas se vuelven un color rojizo o morado. ¿Listo? Ese es el mayor síntoma de deficiencia de fósforo. Hay algo muy importante que determina la presencia de los elementos en el suelo, ¿listo? Es la acidez del suelo. Dependiendo de la acidez del suelo, van a estar presentes para la planta o van a estar disponibles. Entonces, dependiendo de ese pH, todos los elementos van a estar disponibles para las plantas. Hay algo muy importante. Cuando hay grandes cantidades de hierro y aluminio, la disponibilidad de fósforo disminuye. Entonces, el aluminio fija mucho el fósforo en el suelo y esto se da por el pH. Estamos viendo en otro cultivo cómo se inicia la deficiencia de fósforo. Listo. Ya lo miramos. El potasio. El potasio es uno de los elementos también mayores. Acentúa el vigor de la planta. Le da mayor resistencia al ataque de enfermedades. También incluye en la calidad de la semilla. Los tallos más resistentes, y hay importancia del potasio en las plantas. Regula la humedad. Entonces, cuando hay potasio, las plantas absorben mejor el agua. ¿Cómo se presenta la deficiencia de potasio en las plantas? Entonces, siempre vamos a mirar que los bordes de las plantas se vuelven oscuros. Listo. Y si no aplicamos potasio, puede llegar a incrementar esa quemazón, los tallos se vuelven más débiles y en los frutos se presentan manchas. Estamos mirando aquí cómo se presenta en los bordes esa quemazón por deficiencia de potasio.
El calcio, muy importante porque constituye parte de la pared celular, colabora en la división celular también. Usualmente, la deficiencia de calcio se determina en las hojas terminales, se deforman o pueden morir. Se presenta un color claro y cuando se presenta la deficiencia de calcio, los frutos se pudren en la parte apical. Muy importante, cuando a veces nosotros entramos a los cultivos y tocamos las ramas, estas se vuelven quebradizas. Entonces ahí podemos determinar que hay deficiencia de calcio. El magnesio muy importante porque forma parte de la clorofila, de enzimas y de vitaminas. Y colabora con la incorporación de alimentos. ¿Listo? El magnesio también le da el sabor dulce a muchas frutas. Entonces, el amarillamiento por deficiencia de magnesio se da siempre en la parte intervenal de las hojas. Y posteriormente, si no corregimos esa deficiencia, se presenta una clorosis. El zinc es esencial para la formación de auxinas y almidones. Entonces, las auxinas son hormonas de crecimiento en las plantas y si hay deficiencia, se detiene el crecimiento y hay poco producción de almidón. También se presenta una clorosis intervenal en las hojas superiores. ¿Listo? Estamos mirando aquí cómo se presenta en diferentes estados la deficiencia de zinc. El manganeso también participa en la síntesis de la clorofila. Las nervaduras quedan oscuras y también se presenta clorosis intervenal. Entonces, la mayoría de elementos menores presentan esta clase de clorosis. El hierro es muy importante porque forma también parte de la clorofila. También forma parte de las enzimas. Listo. ¿Y cómo se presenta la deficiencia? Clorosis intervenal de las hojas superiores. ¿Cómo corregimos estas deficiencias? Inicialmente, con fertilización edáfica, NPK, listo, y la podemos complementar con fertilizaciones foliares que tengan todos los elementos. Hay productos foliares que tienen además de NPK todos los elementos nutritivos que requiere la planta. ¿Listo? O sea, los elementos menores. Nunca la fertilización foliar reemplaza a la fertilización edáfica. ¿Listo? Debemos tener en cuenta eso. Siempre tenemos que hacer fertilización edáfica y como complemento la fertilización foliar. Entonces, si tienen alguna pregunta,
Inge, una pregunta. Este, por ejemplo, nosotros recomendamos el superozono, ¿cierto? Como bioestimulante y como bactericida, virucida, ¿cierto? Sin embargo, él no es nutrición. Entonces, generalmente las personas o algunos clientes nos entienden que aplicamos superozono y ya, nada más. En mi caso, yo les digo, la nutrición debe seguir siendo aplicada normalmente, la nutrición que usted le aplica a su cultivo, ¿cierto? En este orden de ideas, después de aplicado el superozono, ¿cuántos días es pertinente esperar para aplicar la nutrición? ¿O primero se debe aplicar la nutrición y posteriormente se puede aplicar el superozono? A ver, en los planes de fertilización siempre recomendamos en los cultivos que sea fraccionada, ¿no es cierto? Para que haya una mejor asimilación por parte de los cultivos. El superozono es únicamente un bioestimulante, no va a reemplazar la parte de la nutrición. Cuando se presenta enfermedades, lo único que hacemos es detener aplicaciones foliares de nitrógeno. ¿Listo? Del resto, si están haciendo fertilización edáfica, no se debe suspender, se debe continuar y posteriormente se debe aplicar el superozono. Entonces, lo único que nosotros suspendemos es la parte de fertilización foliar y que sea rica en nitrógeno. Del resto, va normal. Ah, perfecto. Entonces serían primero la nutrición y después el superozono. Pero entonces que no vaya fertilización foliar, sobre todo nitrogenada, ¿cierto? Correcto, sí, porque la planta bien nutrida va a ser resistente al ataque de plagas y enfermedades. Y como complemento, aplicamos superozono. Habíamos dicho que estimula la producción de hormonas. Entonces, estas hormonas, si no hay nutrición, tampoco actúan. Ok, Inge, muchísimas gracias. Peter. Bueno, lo que pasa es que en algunos casos también, bueno, algunos ingenieros nos han comentado que también es bueno aplicarlo inicialmente el superozono para el tema de que estimule más la absorción de nutrientes. Me imagino que sería, no sé si sería en ese orden, se podría también, ingeniero, para que tenga mejor absorción de los nutrientes que se le aplican después. Eh, sí, como bioestimulante, por lo regular, como les decía ayer, cuando los cultivos están pequeños, es decir, unas plantas crecen más que otras y nosotros queremos eh, normalizar el tamaño de todas las plantas, entonces hacemos aplicaciones de hormonas de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, podemos aplicar el superozono para estimular la producción de esas hormonas. Muy importante, pero siempre y cuando tenga nutrientes. ¿Por qué? Porque las hormonas actúan siempre y cuando la planta esté nutrida. Porque si aplicamos hormonas de crecimiento, de pronto afectamos la parte reproductiva. Entonces siempre es importante tener nutrido el cultivo. Esto de la fertilización foliar y la aplicación de hormonas es parte complementaria, no sustitutiva de la fertilización foliar, de la fertilización edáfica, perdón. Para el manejo de plagas, más que todo de enfermedades, debemos suspenderlos. Entonces, primero hacemos aplicaciones de superozono para curar y una vez miremos que ya se está presentando el manejo de las enfermedades, ya podemos seguir aplicando tanto aminoácidos como la fertilización foliar.
Ah, listo, Inge, muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Sin fertilización nitrogenada y sin aminoácidos mientras estemos haciendo la parte curativa con superozono, ¿cierto? Y la Correcto. nutrición normal puede ser previa o posterior. Sí, correcto. Listo. Ah, esa información sí me sirve bastante. Listo, chicos, no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Señor Fernando, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo muchos clientes en sí, pues que me escriben lo que es al interno, preguntando por una buena nutrición, ¿cierto? Pues muchos me dicen que tienen actualmente ciertos patógenos, como lo que es en el melocotón. Tengo un cliente de Perú que tiene una plaga en el melocotón, pero también quiere lo que es una buena nutrición, ¿cierto? ¿Qué nutrición se le podría recomendar lo que es al cliente previamente para también tener un buen control sobre estos patógenos que está presentando actualmente también? O sea, sería como dos preguntas en una, ¿cierto? Si va a utilizar una nutrición en su cultivo, eh, ¿qué se le podría aplicar, ¿cierto? Y para el control también de estos patógenos que se presentan como lo que son como gusanos directamente en el fruto. Pues básicamente para el ataque, digámoslo así, de plagas, es muy importante hacer aplicaciones de silicio. Entonces, cuando nosotros aplicamos silicio a las plantas, cambia la dureza de las hojas. Entonces, los, los insectos, al hacer su ataque, como que no les gusta el cambio de esa dureza en las hojas y cambia también, digámoslo así, el sabor para que no haya el ataque de plagas. Entonces es muy importante hacer aplicaciones de silicio para contrarrestar el ataque de plagas. En cuanto a la nutrición de cualquier planta, si no tenemos eh, una base que es el análisis de suelo, únicamente podemos recomendar lo que la literatura recomienda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando se presente un requerimiento nutricional, debemos mirar en base a una nutrición recomendada, digámoslo así, por ensayos que ya se han hecho. Entonces, eh, acá en Colombia no se ha escuchado mucho de melocotón, entonces no tengo conocimiento en ese cultivo, pero uno puede consultar la literatura y hacer una recomendación para ese cultivo, pero siempre y cuando, si uno tiene análisis de suelos, es mucho mejor. Entonces, los requerimientos de melocotón únicamente van a ir en base a, digamos, kilogramos por hectárea de NPK y complementar con elementos menores, pero teniendo en cuenta, ¿sí?, los requerimientos nutricionales para ese cultivo. Vale, señor Fernando, muchísimas gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas,
concluimos ya la capacitación del día de hoy, ¿no? Excelente el tiempo que se está manejando. Quedaría solo por definir tablas de comparativos, ¿no? Referente a los cultivos que ya hemos visto. Y listo, vamos concluyendo material de apoyo para el equipo de ventas, ¿vale? Y el equipo de distribuidores también. Entonces, este material es muy importante que también lo tengan todos los distribuidores que tenemos en este momento en la red de distribución. Bueno, chicos, que tengan un excelente día y don Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya quedamos Muchas en gracias, Fernando. contacto. Feliz día. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.